Vamos a comenzar con un ejemplo sobre unidades. Ya empezaste a grabar. Unidades. Tres camaradas, ¿cierto? Tres. Cámara 3. Entonces supongamos que tenemos dos fuerzas F1, bueno, F y F'. Entonces esta fuerza va a ser igual. Profe, qué pena, profe. Si puede sacar un poquito la hoja, por favor. Ok. Muy bien, entonces supongamos que tenemos dos fuerzas. Esta F va a ser igual a una masa 1 por una masa 2 sobre la distancia al cuadrado. Y esta fuerza va a ser igual a K por X. Puesto que F es una fuerza, se mide en newtons. Entonces las unidades de F van a ser los newtons. Igual que las unidades de F'. La pregunta es, ¿cuáles son las unidades de G? Este paréntesis con corcheticos significa que esto no es una igualdad, sino que es una forma de enunciar que vamos a encontrar las unidades en el sistema de medida internacional. Entonces recordemos que el sistema internacional denotado como SI es igual o implica metros, kilogramos, segundos y coulombios. Esta unidad de coulombios es la unidad con la que se mide la carga eléctrica de los electrones. Entonces, ¿cómo empezamos? Escucho propuestas de Berrío. La fuerza. Poner el sonido, el de Berrío, para poder escuchar lo que dice la compañera. No, pero ella estaba haciendo una aclaración, pero no estaba dando la respuesta. Profe, Contame. profe, pues, o sea, yo creería que es importante saber que los newtons son equivalentes, o sea, hablar de la equivalencia de los newtons, no. Porque yo tengo entendido que un newton equivale a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Cierto, yo estoy asumiendo que ya lo sabemos. ¿No lo sabemos? Ok. O sea, yo estoy asumiendo sí, que conocemos todos las unidades de la fuerza. Cierto, las unidades fundamentales son los metros, los kilogramos, los segundos y los coulombios. Y hay unas unidades de cantidades muy usadas en la física y en la ingeniería, que son la fuerza, la temperatura, el volumen, digamos la corriente eléctrica, que
que normalmente se denota como I. Entonces, fuerza, temperatura, volumen, corriente eléctrica y resistencia son, digamos, las más usadas. Y obviamente la energía. Bueno, yo les voy a pedir un favor, mientras yo esté dando la clase, entonces presten atención y no nos riamos ni nada vaina. ¿Qué hubo? Profe, Te escucho. entonces con respecto a lo que usted estaba preguntando de las unidades de G, podríamos decir que las unidades de G son equivalentes a metro sobre kilogramo por segundo al cuadrado. Ah, bueno, entonces vamos a hacer algo. Enseguida resolvemos el ejercicio entre todos, pero entonces voy a hacer un corto resumen sobre estas cantidades de las que estaba hablando. Se supone que estas son las más conocidas. Entonces la fuerza se mide en masa por aceleración, lo que es equivalente a decir que esto es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. La temperatura usualmente se mide en Kelvin. Usualmente los grados centígrados no son muy usados. El volumen se mide en metro cúbico. La corriente eléctrica se mide en amperios. Y esto equivale a coulombios por segundo a la menos 1. O sea, coulombios por segundo. Entonces estamos haciendo un recuento de las cantidades más usadas en la ciencia y en la ingeniería. La resistencia se mide en ohmios. Y la energía se mide en joules. Esto es ohmios. Y esto es voltios sobre amperios. Los voltios tienen unidades. Un voltio tiene unidades de energía. Y ya sabemos que la energía se mide en joules. Un joules es equivalente a un newton multiplicado por metro. Newton multiplicado por metro. Entonces, la fuerza se mide en newtons. También se puede medir en kilogramos fuerza o en gramos fuerza, en dinas, pero estas son las más usadas. Entonces, con esto podemos empezar lo que se denomina el análisis dimensional, que de pronto el compañero Juan Diego ya se los había descrito. Y el análisis dimensional básicamente lo que es una forma de uno analizar si los resultados que está obteniendo están malos. Pero el análisis dimensional no le dice si un resultado está bueno. Me explico. ¿Puedo quitar la hoja? Ok. Estas, como le estaba diciendo, son las unidades más conocidas. En Puerto de Río veo que hay alguien que está alzando la mano. No, pero le está diciendo que ya, que listo. Ok. Entonces,
Por ejemplo, supongamos que usted está encontrando la fuerza con la que un bulto de papas oprime este resorte. Supongamos que usted la está encontrando. Y después de usted hacer un procedimiento, usted encuentra que la fuerza son 3 newtons. Puede decirse que este resultado no está malo, pero no puede asegurarse que está bueno hasta no se haya revisado el procedimiento. Sin embargo, si su ejercicio le da que la fuerza son 3 Kelvin, su ejercicio puede decirse que está malo sin necesidad de revisar el procedimiento, porque la fuerza no se mide en Kelvin. Bueno, hace unos años este circulito se le quitó a los Kelvin, entonces vamos a dejarlo con K simplemente. Entonces ya sabemos que los Kelvin son una unidad de medida de la temperatura. Entonces, si no hay preguntas, comenzamos el ejemplo. Ok. Entonces el ejemplo o el ejercicio es encontrar las unidades. Si usted tiene que esto es una fuerza, usted le están diciendo, esta es la fuerza de gravitación universal. Digamos que esta es la ley de gravitación. Y usted sabe que esto es la masa del planeta 1, esta es la masa del planeta 2 y esta es la distancia que separa los dos planetas. Esta va a denotar la fuerza con la cual se atraen esos dos planetas. La pregunta es, ¿cuáles son las unidades de la constante G? Profe. Contame. Si no fue mala, las unidades de la constante de G son metros. Pero dame un segundo. Kilogramos. Dame un segundo, no, está bien, tú ahorita lo dijiste bien, pero lo vamos a hacer todos y despacio, ¿de acuerdo? O sea, ahorita lo dijiste bien, muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Copiamos la ecuación. Y copiamos la misma ecuación, pero en unidades, o sea, con corchetico. Entonces, esto se escribe como newtons. Esto es lo que vamos a hallar. La masa tiene unidades de kilogramo y la otra también, o sea, queda kilogramo al cuadrado. Sobre el radio o la distancia que se mide en metros al cuadrado. Entonces, de aquí despejamos la constante G y hallamos las unidades. Este newton lo partimos en lo que sabemos que es un kilogramo por un metro sobre segundo al cuadrado. Y de aquí podemos despejar la constante G. La constante G, entonces, podemos cancelar este cuadrado con este kilogramo. Y queda metro cúbico sobre segundo por kilogramo. Profe, segundo cuadrado. Muy bien, segundo cuadrado. ¿Preguntas? Entonces, estas son las unidades de la constante de Cavendish, que es la constante de la ley de gravitación universal. Eso lo propuso Newton por allá por 1700, 1690, algo así. Ok, aquí vamos a hacer esta f' igual a k por x. Si a esto le ponemos un menos, esta se llama la ley de Hooke. Y esto significa la fuerza que hace un resorte sobre un cuerpo cuando se estira a una distancia x. Lo vamos a ver después con más detenimiento.
Por el momento necesitamos hallar la constante K. Entonces, ¿cuánto da? Le pregunto a la compañera de Puerto Berrío, que está detrás del muchacho de camisa verde. ¿Cómo es tu nombre? No te escuché. Kelly María. María. Kelly María. Kelly, ok María. Kelly. Ok Kelly. ¿Cómo lo hacemos? Mira. Acá. Profe, la K es una... Profe, ¿Sí? la K es una constante. Sí, es una constante y es la constante del resorte. El resorte que se utiliza para medir la constante del resorte. Si no estoy mal, se mide en newton sobre metro. Sí, está muy bien. Pero le estoy preguntando a la compañera Kelly cómo lo hago. O sea, cómo llego a la respuesta que tú me diste. Cierto, como ya dijimos ahora, kilogramos, metros cuadrados por segundo. Ajá, entonces kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Y entonces, Entonces, me imagino que será espacio, no sé, Distancia. espacio. Entonces serían metros. ajá, Entonces quedaríamos. Bueno. Podríamos. El menos ya. pero el menos no tiene unidades. Como el menos no tiene unidades, no se pone. Bueno. Bueno, entonces se puede cancelar la M del lado de acá con la del lado de allá. Ajá, Y ya listo. queda aquí. Muy bien. Preguntas. Lo que había dicho el compañero anteriormente también es cierto. Se puede denotar como newton sobre metro. Muy bien. Por último vamos a hacer esta, que propone, digamos, un posible error que cometen muchos estudiantes. Ojalá no sean ustedes. La ecuación mediante la cual se mueve un cuerpo uniformemente acelerado en la dimensión de θ es esta. Donde θ se mide en radianes y omega se mide en radianes por segundo. Alfa es la aceleración angular y se mide en radianes sobre segundo cuadrado. Y t se mide en segundos, ¿cierto? Si no supiéramos que alfa se mide en radianes por segundo cuadrado, ¿cómo despejaríamos las unidades de alfa? Escucho a los de Caucasia. Dame un segundo, compa, yo quiero escuchar a los de Caucasia. A ver si participan un poquito también. ¿Qué dicen? Pongan el altavoz para yo escuchar lo que están hablando. Que te van a restar el t al cuadrado. La WT pasaría a restar al otro lado. Ajá, WT pasaría a restar. Y ese 2 que está ahí pasaría a multiplicar. Sí, pero si fuéramos a despejar alfa. Pero no vamos a despejar alfa, vamos a hallar las unidades de alfa. O sea que no es necesario jugar con el 2.
Entonces lo primero es copiar las unidades de estas, ¿sí o no? O sea, este igual lo convierto en igual con corchetes. Y entonces, Caucasia. Pongo las unidades de este, ¿cierto? Que es un ángulo. Y ya dijimos que se mide en radianes. Entonces esto queda radianes. Menos. El ángulo inicial también se tiene que medir en radianes, ¿cierto? O sea, radianes. Omega sub 0 se mide en radianes por segundo. O sea que esto queda radianes sobre segundo, pero el tiempo se mide en segundos. Entonces pongo aquí segundos. Más alfa, que es lo que no sé. El 2 no importa porque el 2 no tiene unidades. Y t al cuadrado se mide en segundo al cuadrado. Puerto Berrío, ¿cómo sigo? Escucho a Berrío. Ajá. Profe, pues simplemente, si usted a radianes le quita radianes, la respuesta le debe dar en radianes. Muy bien. Listo. Muy bien. Había hablado, dame un segundo. Al otro lado del igual se cancelan los segundos y ese radian lo pasa a restarlo al otro lado y vuelve a dar en radianes. Y el segundo cuadrado que está acompañando al alfa pasa a dividir y ya quedan en radianes sobre el segundo cuadrado. Listo, muy bien. Caucasia, ¿dudas? Profe, ¿qué hizo el 2 que estaba dividiendo? Muy bien, entonces veo que en pero deja el altavoz. Deja el altavoz, muy bien. Veo que en Caucasia está la pregunta de qué sucede con las constantes, con este 2. O por ejemplo, qué sucede con este menos. Ah, ya, profe, ya. Resulta que es que este 2 no tiene unidades. Este 2 no tiene unidades. Y esto es una ecuación de unidades. Esto no es una ecuación normal. Ese es el motivo por el cual a las constantes no se les pone unidades y la resta de 2 unidades vuelve a dar la misma unidad. Entonces el 2 no importa. Porque es que, mira que esto no es una ecuación. O sea, esto no es un igual. Esto es una ecuación dimensional. O sea, tiene corcheticos. Ok. Luego de esto podemos iniciar entonces con la definición del vector posición. Muy bien, veamos acá por favor una ilustración de lo que es el vector posición. Cuando usted tiene un cuerpo que está sometido a un conjunto de fuerzas, que es lo que básicamente se estudia en la mecánica, entonces ese cuerpo va a describir una trayectoria en el espacio tridimensional. El espacio tridimensional es un espacio que está compuesto de 3 ejes. Normalmente se denota como X, Y y Z. Por lo tanto, un cuerpo en el espacio que describe una trayectoria va a tener un vector
llamado el vector de posición y es denotado normalmente como R sub P. Este vector posición en general es una matriz. Veamos solo otra ilustración. Digamos esta. Entonces aquí vemos un avión. Este avión tiene un vector posición inicial y luego de que el avión, no sé, parece que se le apagaron los motores, entonces describe una especie de tiro parabólico hasta este punto y tiene aquí un nuevo vector posición y se le denota como vector posición final. La trayectoria del avión, ojo a esto, es esta línea punteada, la trayectoria. Pero el vector señala el vector desplazamiento, que es diferente a la trayectoria, señala solamente la resta entre el vector inicial y el vector final. A este vector se le denomina vector desplazamiento y también tiene unidades de longitud. Por último, veamos un movimiento que es muy usado en la física mecánica. Es el movimiento circular. Entonces, en el movimiento circular lo que tenemos es un cuerpo describiendo una circunferencia y allí entonces el vector posición tiene magnitud constante y es el único, digamos, el único movimiento que se estudia en la mecánica que tiene vector posición de magnitud constante. Aquí también vemos el vector velocidad. Entonces vamos a escribir un poco acerca de esto acá en la hoja. ¿Cómo están ustedes para vectores, Berrío? ¿Sabemos manipular los vectores? Ahí vamos, profe. Hágale. Caucasia. También, profe. Muy bien. Entonces, vamos a decir que un sistema de coordenadas. Entonces, primera definición, sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas es un sistema compuesto por tres ejes, X, Y y Z. Digamos que este es el Z. Esto es un sistema de coordenadas, desde el cual usted va a ubicar el vector posición, el vector velocidad, el vector aceleración, cualquier vector que usted tenga en su teoría o en su ejercicio o en su problema. Entonces un vector se va a denotar como una flecha desde el 0 hasta un punto que tiene coordenadas X, Y y Z. En general este vector es una matriz de tamaño una fila por 3 columnas. Hago hincapié en que es una matriz para que no vayan a cometer errores como mandar a dividir vectores o cosas por el estilo. O sea, por ejemplo, poner R sobre R sub 0. Esto no se usa, y no se usa porque la división de dos matrices no está muy bien determinada, pues no está definida, por lo menos a este nivel. Entonces esto no se usa. Este vector se denota como R y por lo tanto tiene una magnitud que se puede hallar por geometría, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado.
Ahora, este vector va a señalar la posición en el espacio físico de cualquier trayectoria de un cuerpo. Eso hace el vector posición. El objetivo de la dinámica, damas y caballeros, es encontrar el vector posición como una función del tiempo. O sea, a partir de las leyes de la dinámica, que son las leyes de Newton, encontrar este vector como una función del tiempo. O sea, encontrar x de t, y de t y z de t. Esa es, digamos, el objetivo principal o la misión principal de la mecánica. Encontrar esto. Pero en general los problemas, al aplicarle las leyes de Newton, pues no son tan sencillos y es todo un paseo poder encontrar este vector. La descomposición del vector posición, bueno, el vector posición se mide normalmente en metros en el Sistema Internacional de Medida. Tiene unidades de metros. Y la descomposición vectorial del vector posición es de la siguiente forma: x de t en la dirección de y, gorrito, más y de t en la dirección de j, gorro, más z de t en la dirección de k, gorro. Preguntas. Vale recordar entonces que el vector y gorro tiene magnitud igual al vector j gorro igual al vector k gorro igual a 1. Y que el producto punto de i con j o de j con k o de i con k es igual a 0. ¿Recuerdan la definición del producto punto, cierto? Preguntas, ninguna. El vector i se denota normalmente como 1, 0, 0. J se denota como 0, 1, 0. Y k se denota como 0, 0, 1. Y ahí tenemos la base de nuestro sistema de coordenadas. Ahora, un sistema de referencia es diferente a un sistema de coordenadas. Un sistema de referencia es un sistema de coordenadas más un observador. Es igual a un sistema de referencia más un observador. Profe, no es igual a un sistema de coordenadas más un observador. Cierto, aquí me equivoqué, esto es coordenadas. Tienes toda la razón. Entonces, un observador se define como un conjunto de aparatos de medida. No se define como un ser humano que está mirando algo. Se define como el conjunto de aparatos de medida con el cual se puede medir una cantidad cualquiera. Muy bien, el vector desplazamiento entonces se define, el vector D se define como
la resta del vector posición final menos el vector posición inicial de un movimiento cualquiera. Entonces, como habíamos visto acá en el computador, el vector desplazamiento es la diferencia de estos dos vectores, o sea, R0, RF menos R0. Es decir, si uno tiene acá el sistema de coordenadas y primero el objeto estuvo en esta posición RI y luego el objeto estuvo en esta posición RF, entonces el vector desplazamiento es RF menos RI, o sea, volteo este vector. Yo le quiero preguntar al compañero de Puerto Berrío qué es lo que tanto discute con el compañero de atrás. O sea, si supieras que estamos grabando y que esta grabación es tan molesta así. Profe, es que Estábamos hablando algo estamos hablando precisamente de la definición de D. Muy bien, entonces contame cuál es tu objeción. No, sino que el compañero, o sea, yo le había dicho que la D se podría interpretar como una distancia. La distancia que hay o sea, la distancia que ha recorrido un cuerpo con respecto a la posición inicial que tenía originalmente, es decir, la posición final en la que se encuentra con respecto a la posición inicial. Bueno, entonces, ya que me dejan escuchar, es que para mí es importante que dejen el micrófono abierto. Porque cuando Pero lo que pasa es que no lo dejamos abierto porque es que somos dos grupos, Puerto Berrío y Caucasia, y en el momento que Puerto Berrío tiene el micrófono abierto, los compañeros de Caucasia no pueden acceder a las imágenes que tú presentas. Entonces, si lo dejamos abierto, bloquearíamos completamente a los compañeros de Caucasia. Ah, bueno, pensé que solamente era el sonido lo que se bloqueaba. Ok. Entonces, respecto a lo que el compañero comenta, la distancia es diferente al desplazamiento. Un ejemplo. Tenemos acá una circunferencia. Supongamos que esta es la circunvalar del estadio. Entonces tú estás acá en un kiosco y comienzas a dar una vuelta por toda la circunvalar en una bicicleta. Cuando llegas al kiosco, el desplazamiento vale 0, porque la distancia, el vector posición inicial y el vector posición final son iguales. Entonces el vector desplazamiento vale 0, mientras que la distancia que recorriste es 2πr. O sea, la distancia son todos estos metros de la circunvalar, mientras que el desplazamiento es la posición inicial menos la final. ¿De acuerdo? Ok. Con esto entonces completamos aquí la gráfica, es RF menos RI, y a esto se le denota como vector desplazamiento. Con el vector desplazamiento podemos encontrar otro vector que es sumamente importante, llamado el vector velocidad. Entonces, si esta es la trayectoria del cuerpo que yo estoy estudiando, una trayectoria cualquiera, X. Entonces, si este es el vector velocidad, el vector posición, perdón, el vector velocidad del cuerpo se define como la derivada del vector posición respecto del tiempo. ¿Cómo estamos en cálculo? No problemas. Excelente, profe. ¿Y Caucasia? ¿Conocemos la forma de derivar? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces sabemos el cálculo suficiente para física mecánica. Muy bien, entonces el vector
velocidad se define así, por lo tanto, se define como la derivada de x respecto del tiempo en la dirección de y, más la derivada de y respecto del tiempo en la dirección de j, más la derivada de z respecto al tiempo en la dirección de k. ¿Ok? El vector posición, por ser una derivada, es un vector que es tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. O sea, que toca la trayectoria solo en un punto en donde se está derivando. Este es el vector velocidad. Siempre apunta en la dirección del movimiento. Siempre apunta en la dirección del movimiento. Y eso lo podemos notar porque el vector velocidad se puede aproximar, si no hablamos de derivadas, sino de cambios, se puede aproximar como el cambio de la posición en el tiempo. Y sabemos que el cambio en la posición se define como RF menos RI sobre delta de t. Por lo tanto, en esta gráfica, si este es RI y este es RF, entonces el vector velocidad apuntará en la dirección en la que se mueve el cuerpo. Pero no es así siempre con la aceleración. La aceleración puede apuntar en la dirección del movimiento o en la dirección contraria al movimiento. Hay una cantidad asociada a la velocidad. La velocidad es una palabra que se reserva para un vector. Entonces esto se va a llamar velocidad. Pero la cantidad asociada a la rapidez es la magnitud de la velocidad. Aunque en ocasiones se abusa del lenguaje y se dice que la velocidad es igual a la rapidez. Existe una cantidad llamada la velocidad media. La velocidad media. Y es una aproximación a la rapidez. Entonces, velocidad media, que se denota como v con rayita, no con una flecha, sino con rayita. Esta velocidad media tiene dos ecuaciones interesantes. Una es delta x sobre delta t. Miren que esto es una rayita de promedio, no un vector. Y también es la velocidad final más la inicial. Miren que aquí hay un más dividido 2 y que esta expresión no depende del tiempo. Esta se llama la velocidad media. Esta es la rapidez, que es simplemente la magnitud de la velocidad, mientras que la velocidad tiene tanto magnitud como dirección y sentido. Asociado al vector posición también se encuentra la segunda derivada la segunda derivada del vector, que se llama aceleración. Este vector es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o lo que es lo mismo, la segunda derivada del vector posición respecto del tiempo. Esto es la derivada de la derivada del vector posición. Por lo tanto, esto es la derivada de la velocidad en x, en y, más la derivada de la velocidad en y, en j, más la derivada de la velocidad en z en la dirección de k. Right?
Preguntas, dudas o inquietudes. Aquí hay una nena levantando la mano en Caucasia. Profe, qué pena, pero no alcanzo a ver qué dice después del igual la última ecuación de abajo. ¿Así? Ok, vamos entonces a hacer un ejemplo con estas cantidades. Por ejemplo, supongamos que hay un objeto. Profe, se encuentra borrosa la imagen. Ok, denme un segundo, yo veo a ver qué puedo hacer. Ok, entonces acá tenemos, supongamos que hay un cuerpo que sigue una trayectoria que es parabólica. Si es parabólica, entonces nosotros sabemos cuál es la coordenada, que es y igual a x al cuadrado. Ahora supongamos, entonces todo punto de acá se puede escribir mediante x, y, y si x es igual a t al cuadrado y es igual a x, entonces y será igual a t al cuadrado. Digamos que el vector posición se puede escribir entonces como y, t cuadrado.
Perdón. Sí. No sería al revés. Pues tengo entendido que normalmente cuando uno habla de paredes ordenados en un vector para indicar una posición, primero se ubica la x, no sería t al cuadrado, y. Sí, tienes toda la razón. Aquí sería x, y, o sea que sería, tienes toda la razón. Esto es t cuadrado, y. Tienes toda la razón. Aquí hay un asunto y es que x va a ser una parábola en el eje xt. O sea, si esto es x y si esto es t, entonces aquí va a haber una parábola. Entonces vamos a encontrar la velocidad. El vector velocidad sería dr de t, y esto es 2t, de y de t. O sea, esto también da otra vez 2t, entonces esto daría 2t, t. Aquí entonces tenemos que ver que faltaría una constante para describir bien el movimiento. Para que la velocidad pueda medirse en metros sobre segundos, entonces vamos a decir que esta x es alfa por t cuadrado. Entonces aquí sería alfa y 2 veces alfa, y la constante tendría unidades de metros sobre segundo al cuadrado. El vector aceleración sería de 2r de t2. Sería una aceleración constante. Profe, qué pena. Momentico, a ver, es que cuando usted dice velocidad dr de t, listo. Usted lo que está haciendo es derivando la x y la y. Como sabemos que x es igual a t al cuadrado, entonces decimos que es 2t. Sí. Ok. Sí. Y que la otra sería dy con respecto al tiempo, o sea, dy de t. Sí. La pregunta es... ¿Por qué otra vez 2t? ¿Por qué salió eso? ¿Por qué salió porque mira que al inicio dijimos que dijimos esto. De acuerdo. Pues dy de t, como x es igual a t al cuadrado. Bueno, aquí hay una cosa, y es que como esto es una ecuación paramétrica, entonces aquí me faltaría esto sería un 4. Bueno, como esto es una ecuación paramétrica, entonces podemos decir que x al cuadrado va a ser igual a t al cuadrado, o que yo me equivoqué acá y entonces esto sería 4 veces t al cubo. ¿Sí lo ven? O sea, podemos decir que x al cuadrado es igual a t al cuadrado, pero entonces nos tocaría cambiar todo el ejercicio, o simplemente decir que esto aquí es t y esto aquí es un 4, o sea que esto aquí es un 2. Lo voy a volver a copiar. Entonces digamos x igual a t cuadrado por alfa, donde alfa va a cargar las unidades. ¿Listo? Entonces r se va a escribir como xy, o sea como t cuadrado alfa, y y va a ser entonces x al cuadrado, o sea alfa cuadrado t4. ¿De acuerdo? Esto para no quitar esta función que nos va a servir para hablar del movimiento uniformemente acelerado. Entonces, si ponemos la velocidad va a ser la derivada de este, que va a ser 2t por alfa, 4 alfa cuadrado t cubo. Esto sería entonces 2 que multiplica a alfa t, 2 alfa cuadrado t cubo. Una buena pregunta es: ¿qué unidades tiene que tener alfa para que esto dé unidades de velocidad? ¿Cierto? ¿Metros? ¿Metros? No. Es que te seguro. Un ejercicio de unidades de análisis dimensional sería... Metros sobre segundo, profe. Para poder que sea la velocidad me quede en metros por segundo cuadrado. Ah, no.
Papi. Profe, pero es que sí, Tiene que ver metros. sobre segundo. ¿Qué dicen? Profe, T no tiene unidades, ¿cierto que no? Vamos a suponer... O T es No, todavía no hemos dicho que tiene unidades, pero vamos a suponer que es el tiempo. Supongamos que es el tiempo. ¿Cierto? Porque estamos derivando respecto a T. Entonces, si suponemos que Supongamos T que se T mide es en un tiempo. segundos, ¿qué unidades tendría alfa? sobre segundo. Profe, ¿no Contame. sería metros sobre segundo al cuadrado? Para que nos dé aquí metros, sí. Pero entonces mire lo que sucedía acá tan... Vamos a ver, si aquí ponemos metros sobre segundo al cuadrado, entonces esto queda al cuadrado y esto queda multiplicado por un segundo al cubo. En efecto, da unidades de velocidad. Muy bien. O sea, este pedacito es claro que da unidades de velocidad, ¿cierto? Este pedacito da metros sobre segundo al cuadrado, que serían las unidades de alfa, al cuadrado multiplicado por este segundo al cubo, y da unidades de velocidad que son metros. Ah, bueno, si ve, ese era el detalle, daría metro cuadrado sobre segundo. Bueno, esto sucede porque es un ejercicio inventado, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hallando la rapidez podemos asociarle unas unidades decentes a alfa tal que se acomoden a las unidades de velocidad. Entonces la rapidez sería bx cuadrado más b en y al cuadrado. La velocidad en x entonces es esta, 2 alfa t cuadrado, más la velocidad en y sería 4 alfa cuadrado t6. Esta sería la rapidez. Como vemos, a alfa no se le pueden asociar unas unidades tal que de velocidad en x y al mismo tiempo de velocidad en y, porque no es factorizable. Como no es factorizable, entonces no se le pueden asociar unas unidades. Queda esto como un ejercicio meramente académico para aprender a relacionar R con B. Vamos a hacer un ejemplo un poco más aplicado, un poco más de la física. Vamos a suponer que la posición de un cuerpo R se describe como 3 metros más una velocidad inicial cualquiera por el tiempo más 30 por t cuadrado, y todo esto lo vamos a poner en la dirección de I. Si graficamos este movimiento, en el eje, en el sistema de coordenadas xt, entonces esto me va a dar una parábola. ¿Por qué sé que es una parábola? Porque aquí tiene t cuadrado esta parábola va a dar hacia arriba.
Entonces el vector velocidad se escribe como la derivada de r respecto al tiempo y esto es igual a 0 a 0 más la velocidad inicial más 60t. Esta sería entonces la velocidad en función del tiempo y todo esto sería en la dirección de i. La aceleración es la derivada de v respecto de t ¿60? 60. y daría entonces 0 y 60. Este tipo de vectores, que son muy comunes en la mecánica, definen lo que se llama un movimiento uniformemente acelerado. Y la magnitud, esto es en la dirección de i, la rapidez entonces de este objeto es la raíz cuadrada de b sub 0 al cuadrado más 60t al cuadrado. Esta es la rapidez. Muy bien. Por ejemplo, una función también paramétrica que es muy usada en la física mecánica es el vector posición, que se describe como un vector R coseno de 3t en la dirección de i más un R seno de 3t en la dirección de j. Esto es un tipo de vector que describe un movimiento circular uniforme, donde r es el radio de la trayectoria. Se dice que 3 es la velocidad angular del movimiento, pero todo eso lo veremos después. Lo interesante es que aquí hay un vector posición al que le podemos encontrar la velocidad y le podemos encontrar la aceleración y la rapidez. Este vector velocidad es entonces R la derivada de coseno es menos seno. Y multiplicamos esta derivada por la derivada interna, o sea, por 3. Encerramos esto aquí en un paréntesis, más R, la derivada de seno es un coseno, y multiplicamos por la derivada interna, o sea, 3. Este es el vector velocidad de un movimiento circular y uniforme que estudiaremos en más detalle en unas 3 o 4 clases.
Caucasia, preguntas. Ninguna, profe. Ok. Entonces la aceleración es simplemente volver a derivar esto. Y pues hay una forma rápida de hacerlo, es sacar factor común a R, sacar factor común el 3, que vamos a darlo acá afuera, poner paréntesis, la deriva de seno es coseno, el menos se conserva, entonces esto es coseno de 3t, coma, para no poner la i y la j, el 3r ya lo saqué y la deriva de coseno es menos seno. Entonces aquí me faltaría multiplicarlo nuevamente por la derivada interna, entonces faltaría este 3 y aquí nuevamente, entonces faltaría este 3 y lo dejo así, o sea, en forma de matricita, de vector, para no poner los vectores unitarios. Vamos a decir entonces, a simplificar, y esto es 3 al cuadrado. Saco como factor común el signo menos, lo multiplico por el radio de la trayectoria y esto me da coseno de 3t, seno de 3t. Si ustedes notan, este vector coseno, seno, es el mismo vector que hay en la primera línea, ¿cierto? Con todo y el r. Entonces esto queda que la aceleración es igual a menos 3 al cuadrado por r. Para conceptualizar un poquito acerca de este vector posición en particular, entonces podemos pintar una trayectoria, ¿cierto? Circular. Vamos a decir que este es el eje Y, que este es el eje X, y entonces el radio va a ser este, y es un radio constante, y este punto se va a estar moviendo hacia allá. Bueno, ¿verdad, profe? La velocidad se manifiesta en un movimiento circular, es tangente a la circunferencia, ¿cierto? Sí. siempre, sí. Siempre la velocidad, así sea en movimiento circular uniforme o no, es tangente a la trayectoria del cuerpo, siempre. Como dijimos ahorita cuando definimos el vector velocidad. Entonces, si este es el vector posición de aquí hasta aquí y su magnitud es igual a r, entonces el vector velocidad va a ser así. Este va a ser el vector velocidad. Y dijimos que hacia allá es el movimiento. Vamos a hacer aquí algo más. ¿De acuerdo? El vector aceleración, en este caso, como ustedes lo ven, por ser un movimiento circular y uniforme, el vector aceleración es contrario a la posición. Entonces, el vector aceleración podríamos dibujarlo como así. Muy bien.
Aquí en este último movimiento, en este último vector posición, hallemos la rapidez, que es v, ¿cierto? Entonces, esta fue la aceleración que encontramos, perdón, la velocidad que encontramos, ¿cierto? La rapidez sería esto al cuadrado. La rapidez tiene una forma pues un poquito más sencilla de expresarla, y es este al cuadrado, o sea 3r seno de 3t al cuadrado más 3r coseno de 3t al cuadrado raíz de. Esto da, pues este es al cuadrado y este es al cuadrado, puede salir, o sea que queda 3r y queda la raíz cuadrada de seno cuadrado de 3t más coseno cuadrado de 3t, y esto es un 1. O sea, seno cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Siempre es igual a 1. Entonces la rapidez es igual a 3r. Miren que este 3 provino de este r, en donde dentro del coseno teníamos un 3. Si aquí hubiéramos puesto un 4 en el r, aquí nos hubiera dado 4. Si aquí hubiéramos puesto un 5, nos hubiera dado un 5. En general podemos decir que la rapidez es igual a omega r en un movimiento circular y uniforme, donde a omega se le denomina la velocidad angular. Como les digo, no es muy importante que usted por el momento, o por lo menos a partir de esta clase, se preocupe por el movimiento circular, porque es un mero ejercicio académico a través del cual estamos conceptualizando sobre el vector posición, la aceleración y la rapidez. El primer ejercicio fue un ejercicio que me lo inventé, bastante extenso, de la parábola. El siguiente ejercicio fue un ejercicio donde encontramos el vector posición, pues lo propusimos del vector posición de un movimiento uniformemente acelerado, y encontramos la velocidad, la rapidez y la aceleración. Y este es un ejemplo del vector posición de un movimiento circular uniforme, donde encontramos velocidad, aceleración y rapidez. Bueno, para concluir vamos a hablar sobre una cantidad importante que se define a partir de la velocidad de un cuerpo, y esa cantidad se llama el momentum. El momentum es un vector igual a la masa del cuerpo por la velocidad del cuerpo. Este vector se conserva en todos los sistemas aislados. En todos los sistemas aislados se conserva el momentum lineal total. Este se llama momentum lineal, porque existe otro llamado el momentum angular. Cuando usted tiene un sistema cualquiera compuesto de varias partículas,
de diferentes masas, masa 1, masa 2, masa 3, etc. El momentum, y este sistema está aislado, entonces digamos sistema aislado, el momentum total de este sistema se puede denotar como el momentum de la partícula 1 más el momentum de la partícula 2 sucesivamente. Y este momentum total es constante de movimiento del sistema. Entonces vamos a hacer un ejemplo en una dimensión. Supongamos que aquí un carrito está amarrado a otro carrito por medio de un resorte. Inicialmente el resorte, esto es un ejemplo, inicialmente el resorte está comprimido cierta distancia y los objetos están quietos sobre una superficie totalmente lisa. Si los objetos están sobre una superficie totalmente lisa y no hay aire, podemos decir que entonces la energía no se va a perder, no se va a disipar. Oiga, el pedicure de este man sí está largo. Lleva 1 hora haciéndose pedicure. Y manicure. Muy bien. Si esta es una masa 1 y esta es una masa 2, digamos una masa 1 de unos 2 gramos. Esta es una masa 2 de unos 5 gramos. Entonces, el momentum total del sistema, ¿cuánto vale? Profe, 7 gramos. ¿Cuánto? 7 gramos. No, señor. Profe, lo que pasa es que hay que considerar también la velocidad de cada una de las masas. Y en eso, o sea, en estos momentos Están sabemos quietas. que el momento lineal de la velocidad por la masa del cuerpo. Ajá. Tenemos en ese momento la velocidad, no tenemos la velocidad. Sí ¿Ves? tenemos la velocidad. Sí Podríamos tenemos la decir que- velocidad. Profe, la velocidad es cero, no, en este momento. Entonces, Sí. el momento solar es cero. Exactamente. La hipótesis del Profe, como usted problema. dijo que como usted dijo que los objetos estaban quietos, entonces el momentum sigue siendo cero porque 0 por 2 y 0 por 5. Exactamente. La hipótesis del problema dice que ellos están atados mediante un resorte y que están en equilibrio, están quietos sobre una superficie lisa. Esa es la hipótesis. Entonces el momentum inicial es 0. 0 vector. ¿Cierto? Ahora, cuando yo prenda un mechero acá y se queme el resorte, los dos objetos van a salir disparados con velocidades diferentes. Supongamos que al final la velocidad del objeto 1 es 3 centímetros por segundo
y que la velocidad del objeto 2 es 5 centímetros por segundo. Primera pregunta: ¿cómo planteo la conservación del momentum lineal? Bueno, como pusimos las dos masas, o sea, como ya sabemos, dame un segundo, como ya sabemos cuáles son estas dos masas, hagamos algo. No podemos saber exactamente cuánta es la velocidad de uno de estos dos cuerpos. Supongamos que la velocidad del uno fue 3. Entonces vamos a encontrar la velocidad 2. O sea, todavía como ya le dimos valores a las masas, no podemos saber a priori cuánto va a valer la velocidad de los dos. Supongamos que esta no la conocemos, pero la primera pregunta es: ¿cómo planteo la conservación del momentum? Ecuación de conservación del momentum. Profe, pues simplemente de la fórmula B1 es igual de la fórmula de la suma, la despeja. Masa 1 B1 es igual a masa 2 B2. Entonces, Planteando de que debe haber una conservación del momentum lineal. exactamente, entonces masa... ecuación, si decimos que la ecuación de conservación del momentum lineal es que el momentum total inicial es igual al momentum total final. Esta es la ecuación. Entonces, plantearla para este ejercicio equivale a decir que 0 en la dirección, como esto nada más se mueve en la dirección de X, esto solo se mueve en una sola dirección. Entonces, la ecuación de conservación del momentum quiere decir que 0 en la dirección de Y es igual a M1 por la velocidad 1 en la dirección de menos I, porque va hacia atrás, más M2 por B2 en la dirección de I, porque va hacia adelante. Esta es la conservación del momentum aplicada en este ejercicio. Y esta se define como la ecuación de conservación del momentum en general. Ese era el punto A, plantear la conservación del momentum lineal. Ahora, la pregunta 2 sería entonces encontrar la velocidad del segundo cuerpo. Esa sería la pregunta 2. Entonces, para poder responder esta pregunta, debemos decir que 0 en I como toda esta ecuación está escrita en la misma dirección que es la dirección del eje X, entonces podemos igualar esto en la parte escalar, o sea, 0 igual a M1B1 con un signo menos más M2B2. O sea, quitarle los vectores, no es que se tachen, o sea, no es que se cancelen, sino que entonces comparamos las partes escalares. Y de aquí, pues entonces la velocidad del cuerpo 2 es simplemente M1 sobre M2 por B1. De aquí podemos ver una cosa interesante, y es que cuando dos cuerpos chocan, las velocidades de los cuerpos van a depender de las masas. Si chocan en una misma dimensión, entonces este ejemplito de un resortico puede utilizarse para uno pensar en un choque frontal de dos carros, y ese choque va a ser totalmente elástico. Cierto que, por ejemplo, ahí cuando dijiste que poníamos la mechera o la candelita esa y que el resorte se expandía, se expande
Pues genera la misma aceleración para los dos extremos del mismo. Por Ah, eso no, es que hay... no dije que se expandía, dije que se parte. Ah, O sea, yo coloco esto y esto se parte, se rompe. ah, bueno, ya, gracias. Por eso estoy diciendo que este ejemplo puede usarse para modelar un choque frontal de dos carros, pero un choque en donde los carros no se deformen, sino que reboten totalmente. Puedes, o por ejemplo, pensar en un choque entre dos bolas de billar. ¿Por qué? Porque justo cuando ellas se tocan, entonces es como si el resorte estuviera apretado. Y cuando ellas se separan es como si hubiéramos cortado el resorte. Entonces la velocidad inicial y final de los objetos va a depender de las masas de las bolas. O sea, este ejemplo es prácticamente el ejemplo de una bola que viaja con cierta velocidad. Digamos que esta es una masa grande y que esta es una masa pequeña. Y esta viaja con cierta velocidad y esta viaja con otra velocidad. Entonces vamos a decir que esta es la velocidad 1 inicial. Entonces vamos a decir que esto es más bien el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Y esta es la velocidad 2 inicial. Supongamos que esta viaja con una velocidad 1 inicial de unos 40 metros por segundo. Y que tiene una masa de unos 80 kilogramos. Y que esta viaja con una velocidad 2 inicial de 30 metros por segundo y que tiene una masa 2 de 20 kilogramos. Una masa grande y una masa pequeña, con velocidades levemente diferentes. Entonces, vamos a hallar la velocidad final de las dos. Entonces, A, conservación del momentum lineal. Profe, ¿podría devolver un momentico la hoja? Sí, claro. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Como en el ejemplo anterior, vamos a suponer, para no complicar el asunto, porque no hemos hablado de conservación de la energía, que la velocidad final del segundo cuerpo, perdón, del cuerpo grande, va a ser 35 metros por segundo. Vamos a suponer esto. Hay una forma en la que se puede hallar la magnitud de las dos velocidades, pero hay que entrar a hablar sobre la conservación de la energía. Listo. Entonces, la conservación de P es M1, B1 inicial, que va ¿en qué dirección? En la dirección de I, ¿cierto? Que va en la dirección de I, menos M2, B2 en la dirección de I también. Y todo esto es el momentum total inicial. Y esto va a ser igual al momentum total final. Momentum total final. Pero el momentum total final es que esta bola, vamos a suponer que se va para el otro lado, y que esta también se va para el otro lado. Que ambas se repelen. Exactamente. Entonces,
esta va a ser la masa 1 por la velocidad 1, pero final, que ya la conocemos, y va en sentido negativo. Y esta va a ser la masa 2 por la velocidad 2 final y va en sentido positivo. Otra vez ponemos aquí el vector y el vector y. Podemos comparar la ecuación de manera escalar y entonces decir que esto es masa 1, velocidad 1 y menos masa 2, velocidad 2. Esto es inicial. Esta velocidad de la 1 final la conocemos, entonces la pasamos hacia el otro lado, que queda más M1, B1 final, mandamos a dividir la masa del cuerpo 2 y nos queda la velocidad 2 final. Ya la encontramos. Observen que depende absolutamente de la relación entre las masas. Hay un truco, pero ya creo que no nos alcanza el tiempo. Hay un truco a través del cual uno puede encontrar la magnitud de la velocidad 1 y es hallando el módulo de este y el módulo de este. Aunque no lo voy a hacer porque es largo, debemos decir que el vector momentum lineal total de un sistema se conserva tanto en magnitud como en dirección como en sentido. Se conservan las tres. Entonces vale decir que P total inicial es igual a P total final y al mismo tiempo decir que la magnitud del vector inicial, o sea P total inicial al cuadrado, tiene que ser igual a P total final al cuadrado. Se conservan magnitud, esta es la magnitud, esta es la dirección y aquí ya está contenida la dirección y el sentido. Lo que pasa es que en una sola dimensión pues es sencillo, porque pues si usted saca raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada acá, le da esta misma ecuación, porque en una sola dimensión esto está solo en I o solo en J o solo en K. Pero cuando veamos dentro de 8 días, bueno, la próxima clase que es miércoles, veamos en 2 dimensiones, entonces allí sí va a ser importante diferenciar estas dos cosas. Preguntas. Bueno, entonces, antes de que nos vayamos, quiero tomar la asistencia, que eso es importante. Entonces, en Berrío, escucho los nombres. Gina Ramos. Despacio, porque casi no se oye. Profe, acá en Berrío, Angie Catalina Velázquez. Velázquez. Kelly Lorenzo Marín. Kelly Marín, de una, nombre y apellido. Kelly Marín. Kelly Marín. Yair Alvarino. Yadir. Sí, con Y. Oye, profe.
Yadir Almarino. ¿Quién más? Sin D. Profe, sin la D, Yair. Yair. Ok, Yair. Ok. Yair es el muchacho de atrás. No, yo soy Yair. Él. Yo. Ok. Epa. Él es Marcos Coronado. Marco Coronado. Marco. Listo. El que estaba de amarillo atrás se llama David Casas. José Casas. José Casas. Listo. Jennifer Martínez. Listo. Damián Zapata. Damián. Listo. Y Juan Pablo Mazo. Mazo. Bueno, profe, ya estamos todos. 3, 6. Es que cuento 9 allá y aquí en la lista tengo 8. Profe, es que hay una compañera que está acá en clase, pero no tiene inscrita la materia. Ok, muy bien. Entonces esto es Berrío. Sí, señor. En Caucasia, Profe, Gina Ramos. Gina. Ramos. Sí. César Oviedo. César Osorio. Ah, sí, Oviedo. César Osorio. Oviedo. Listo. Oscar Osorio. Oscar Osorio. Mónica Montiel. Mónica Montiel. José Luis Coronado. Alexander Martínez. Ajá. Y Natalia Pérez. Ya, profe, listo. A ver, 2, 4, 6, 7. Muy bien, muchachos, que tengan una feliz noche. Hablamos la próxima semana. Lo mismo, profe, gracias. Antes de que se retiren, quiero aclararles algo sobre el primer ejemplo de la parábola. Pueden hacer la tarea, pues cuando yo dicto los cursos solo, normalmente pongo tareas. Pueden hacer la tarea de encontrar las verdaderas ecuaciones que parametrizan una parábola, que como ustedes pudieron ver, ahí me las inventé, ¿de acuerdo? Busquen las ecuaciones que parametrizan la parábola. Ok, profe. Bueno, chao. Hasta luego y gracias. Ecuaciones